Bueno, estamos aquí. No se preocupe, doctor. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema. Ya habíamos terminado hiperplasia prostática. Antes de seguir, alguien que le haya quedado alguna duda, alguna cuestión, pues sí, dudosa, o que hayan leído otra cosa, algo. No, nada, todo bien con la hiperplasia prostática. ¿Listos para el examen? Casi no, faltan unos días. ¿A finales de octubre? ¿Sí, verdad? Sí, creo que sí. Finales de octubre, principios de noviembre, algo similar. Bueno, ahí vamos a ver. Yo creo que también vamos a ocupar los últimos días de la semana de exámenes, o el último día, o el sábado igual. Ahí lo vemos en cuanto confirmemos la semana de exámenes. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de cáncer de próstata. Y pues de esto es también otro tema importante. Hay que saber, hay muchas cuestiones que se van presentando de paciente a paciente, pero bueno, en general vamos a hablar un poquito de algo general para que ustedes tengan una idea lógicamente y sepan qué aconsejar a los pacientes, o en dado caso mandarlo al urólogo al paciente si es que sospechan de esta enfermedad. Entonces, el cáncer de próstata, ¿por qué es importante? Porque en los hombres, fuera del cáncer de piel, al menos son estadísticas de Estados Unidos, lógicamente, aquí no tenemos tanta estadística y casi siempre nos basamos en ellos, que es el tumor más común después de los cánceres de piel en los hombres, lógicamente no en general, sino de los hombres. Esta, como igual que la hiperplasia, conforme va aumentando la edad de los pacientes, va aumentando el riesgo a presentar cáncer. Por ejemplo, en Estados Unidos, 200,000 casos al año de pacientes que detectan con cáncer. Y dependiendo de la edad, como les dije, pues hasta 40 años, pues el riesgo es muy bajito, ¿no? 1 en 10,000 pacientes o más. Pero conforme va avanzando la edad, pues va siendo más probable, más frecuente. En pacientes de hasta 60 años, de 40 a 60 años, pues puede ser que 1 de cada 100 pueda tener cáncer. En diferentes estadios, aquí no hablamos de que agresivos, no agresivos. Ahorita vamos a ver que algunos pacientes pues son indolentes, el cáncer, pero bueno, aquí en general no está hablando de un tipo en específico, sino que a 1 de cada 100 pacientes podrían diagnosticarle cáncer en esta edad. Y ya si una persona sube de los 60 años hasta los 80, pues ya hasta 1 de cada 10 podría tener cáncer. Hay pacientes que incluso que mueren, pues a la edad que tengan que fallecer, 80, 90, 85, 79 años, tenían cáncer y nunca lo supieron. También esto es, muchas veces, estos datos a veces los hacen en autopsias, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que fallecieron por otras causas, pues la próstata la estudiaban y veían que habían tenido cáncer y el paciente pues nunca lo supo. Entonces eso... Ahorita vamos a ver que hay algunos tipos o algunos pacientes pues, de edad avanzada con ciertas enfermedades que si tienen un cáncer de bajo grado, por así decirlo, de bajo riesgo, pues la verdad es que a esos pacientes no hay que hacerles nada, y por eso algunos grupos de Estados Unidos importantes de urólogos recomiendan que algunos pacientes pues no hay que hacerles mayor estudio o mayor tratamiento. Aquí con esta enfermedad es muy común y se ha manejado mucho el tratamiento vigilante, porque se ha visto que a veces el tratamiento es peor que dejarlo. O sea, hay un sobretratamiento muchas veces de estos pacientes, que los estudios o el tratamiento le va a causar más morbilidad al paciente que lo que le causaría el cáncer de próstata. Entonces es importante que sepan que hay varios, igual que todos los cánceres, hay varios niveles, por así decirlo, de agresividad, de avance, de progresión, y que algunos cánceres se pueden manejar a diferencia de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, cáncer de estómago, de colon, de riñón, incluso de vejiga que vimos. Estos tipos de cáncer, si los deja uno avanzar, pues es muy grave. En este caso de la próstata, afortunadamente la mayoría o un buen porcentaje de ellos te da tiempo para evaluar con calma al paciente y ver en qué momento puede requerir tratamiento, en qué momento no, o incluso dejarlo como una parte del tratamiento está
está comprobado o confirmado o aceptado que le des como una parte del tratamiento a algunos pacientes vigilancia nada más, no hay que hacerle nada prácticamente más que estarle dando un seguimiento. De todos los cánceres o de los tipos histológicos de tumores malignos de próstata, hasta el 95% son adenocarcinomas, o sea, casi todos son adenocarcinomas. Y aquí también hay varios grados de adenocarcinomas. ¿Alguien sabe qué clasificación se ocupa en los adenocarcinomas? Nosotros en el cáncer de próstata damos una calificación, o bueno, nosotros no, el patólogo, ¿no? La persona que revisa las biopsias o la próstata le da una calificación a este adenocarcinoma y nos dice, es un adenocarcinoma tal grado de... Pero ¿alguien sabe cómo se llama la clasificación? La he escuchado, creo que en el libro no la mencionan, o no me acuerdo si la mencionan. Ahorita me parece que no haberla visto, pero bueno, si alguien la leyó en el libro o sabe algo de qué clasificación nos dan los patólogos para decirnos, este es un adenocarcinoma de tal tipo, grado, calificación 6, 7, 8. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Es el de Gleason, no sé cómo se pronuncia. Gleason. Algo así leí. ¿Quién contestó? Amezcua. Amezcua. Muy bien, sí, efectivamente. Es la clasificación de Gleason. Y a ver, Amezcua, ¿de qué trata más o menos así en general? ¿Alguna idea de qué estudia o qué? Bueno, leí de que esta puntuación se va a basar en la medida en la que el cáncer pues se asemeja a tejido sano o a una patología. Algo así leí más o menos. Sí, en general, como pues no somos expertos en patología, histología, pero efectivamente más o menos le dan una calificación en base a las características de la biopsia, de que si tiene una histología bien desarrollada, por así decirlo, o está indiferenciado, o sea, que tan indiferenciado o diferenciado están las células, o sea, que se puedan evidenciar los núcleos, nucleolos, citoplasma, que una célula con la otra, que se vea la estructura normal de una glándula. Si ves una glándula casi normal, con ciertos detalles, pues le van a dar una calificación más baja. Y mientras vaya desordenándose esa parte, digamos así, o siendo más indeterminada, que no le encuentran forma, una forma de decirlo para que nos entendamos, le van a dar una calificación más alta. Normalmente agarran dos patrones, los más comunes. Entonces le dan la calificación de Gleason, es una suma de dos. Entonces te van a decir, tu paciente tiene un Gleason 6. Y después del 6 te van a decir cuáles son los dos patrones más comunes. Y después, las calificaciones van del 1 al 5, digamos así. Entonces el máximo es 10, que es el más agresivo, que es muy raro que te lo den. Y el más bajo, pues en dado caso, sería que le pusieran 1 y 1, ¿no? 2 o algo así. Pero normalmente lo común es que te lo den entre 6 y 10, bueno, entre 9 lo más común. Y te van a decir, pues tiene una calificación de 7, 3 más 4, o una calificación de 8, 5 más 3, o 4 más 4. O sea, van a dar dos calificaciones entre ese rango y dependiendo de la calificación nosotros lo evaluamos como de bajo grado, de moderado riesgo, por así decirlo, y de alto riesgo, ¿no? Como en realidad se dice poco diferenciado, moderadamente diferenciado o bien diferenciado. El bien diferenciado, como les digo, pues es el de menos calificación. Si tiene un Gleason de 4 o 5, en teoría es bien diferenciado, y este paciente pues es el más benigno, ¿no? Si tuviera 6, 7, es moderadamente diferenciado, y este paciente tiene un riesgo moderado, promedio, regular, por así decirlo. Si tuviera una calificación 8, 9, 10, se llama poco diferenciado, y estos son los tumores más agresivos. Pero bueno, quería hablar de esto porque en base a eso se clasifican a los pacientes. Muchas veces les das un riesgo y en base a ese riesgo ves si el paciente necesita un tratamiento, ¿no? Pero bueno, sí, Daniela, efectivamente el Gleason consiste en eso. Y lógicamente este Gleason es para los adenocarcinomas, ¿vale? Que es el más común de los tipos histológicos de tumor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues lógicamente, como vimos ahorita, mientras más edad tenga, bueno, ser hombre lógicamente, y mientras más edad tenga,
mayor es el riesgo de presentar cáncer. Algunos dicen que si hiciéramos a todos los, digámoslo así, a todos los pacientes mayores de 80 años que fallecen, le hiciéramos una biopsia y les buscáramos cáncer, a lo mejor les vamos a encontrar casi a todos cáncer. Y no eso generó la muerte, pero a lo que voy es que la presencia de cáncer, mientras más edad, es más común que la puedas encontrar. No siempre va a requerir tratamiento y es lo que les he estado comentando. Y aquí la importancia es saber a quién le vas a dar tratamiento y a quién no. Esa es la dificultad o la importancia de esta enfermedad. Otras, como hablamos, pues el libro está basado en datos americanos, entonces ahí en Estados Unidos ven que los pacientes con raza negra son los que más riesgo de cáncer tienen. Aquí en México también somos una raza, digamos así, más o menos de un riesgo moderado. Los de raza blanca en teoría tienen menos riesgo de presentar cáncer. Nosotros también estamos considerados dentro de una población más o menos de riesgo, entonces para que si es frecuente a cierto punto encontrar cáncer de próstata en nuestro medio. Antecedentes familiares de cáncer de próstata, un paciente que tuvo o tiene cáncer de próstata, su descendencia, hombres, tienen también, se ha visto que aumenta el riesgo de que ellos puedan presentar cáncer de próstata. Y este riesgo incluso aumenta si el familiar que tuvo cáncer lo tuvo a más corta edad. O sea, si nuestro abuelito, nuestro papá tuvo cáncer de próstata a los 50 años, él tiene más riesgo, yo tengo más riesgo de presentar cáncer que si mi abuelito lo tuvo a los 70 años, por ejemplo, o mi papá a los 70 años. O sea, si ya le dio más grande, ¿no?, el riesgo es menor, pero aún así, si tenemos familiares en línea directa, lógicamente, papá, abuelos, incluso tíos, podríamos nosotros tener un poco más de riesgo que la población general de presentar cáncer. También se ha estudiado y se ha visto que al parecer la dieta occidental, que quiere decir occidental, pues con grasas, principalmente carnes rojas y demás, puede tener un aumento también o puede considerarse como un riesgo para adquirir cáncer de próstata. Esto lo han visto, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, los americanos, los de Estados Unidos tienen más riesgo que los japoneses, por así decirlo, de tener cáncer de próstata. Pero también han visto que si a un japonés lo llevas a cierta edad joven a Estados Unidos y lo expones a la dieta de ese país, el riesgo se equilibra, o sea, se asemeja a un paciente, a una persona de Estados Unidos que nació ahí. Entonces, se ha visto que aparte de la genética, o sea, la dieta, si sacas al japonés y lo llevas a un lugar donde y esa persona pues empieza a adquirir los hábitos alimenticios occidentales, el riesgo va a empezar a aumentar como si fuera un nativo de ahí. Y otros factores de riesgo que pudieran relacionarse, aunque no se han demostrado, la obesidad, ¿no? Pues también han visto que pudiera ser un factor que pueda influir en que aumente tu riesgo. Todos estos son factores que aumenten tu riesgo para presentar cáncer de próstata, al riesgo promedio que tenemos todos los hombres, ¿no? Por el hecho de ser hombre. Y conforme aumenta nuestra edad. ¿De qué otros tipos son? Si no son adenocarcinomas, ¿qué otros tipos de tumor hay? Pues los grupos, igual que los que habíamos visto previamente, en vejiga, por ejemplo, epitelial y no epitelial. De los epiteliales pues, hay muchos tipos, entre ellos tal vez el más importante es el neuroendocrino. Este tipo es importante, es mínimo, pero sí se llega a presentar. En el tema pasado vimos y les comentaba que actualmente algunos tumores se presentan o los puedes descubrir en el tacto rectal, aunque el antígeno prostático esté bajo. Entonces, este es uno de los tipos de tumores que pueden presentar eso. Pues hemos tenido pacientes que tienen 1 o 2 de antígeno prostático, pero si les hace el tacto, está toda indurada la próstata o tiene el nódulo muy indurado. Incluso pacientes en ese momento que los diagnosticamos o los empezamos a estudiar porque bajan de peso, todo el síndrome de desgaste que sabemos, y le hacemos estudios y ya incluso tienen metástasis y el antígeno en 2 y resulta que el cáncer viene de aquí. Y si no le hicimos un tacto, pues no lo vamos a sospechar y no lo vamos a diagnosticar hasta que ya sea demasiado tarde. Entonces, este es uno de los tipos de tumores neuroendocrino que son importantes en el aspecto de que no elevan el antígeno como los adenocarcinomas normales. ¿Vale? Digo, no son tan comunes, casi todos son adenocarcinomas, pero pueden llegar a ser de otro tipo. Y de los no epiteliales, tenemos que se originan
que tienen otro tipo de tejido, ¿no? Radiosarcoma, el músculo, leiomyosarcoma, músculo liso, osteosarcoma, y así estos no son tan comunes, no son tan importantes, pero bueno, para que sepan de qué son los otros tumores que mencionaron. Ahora, en la vista al microscopio, digamos así, las características de los tumores, ¿qué ve el patólogo a grandes rasgos? Lógicamente hay muchas cosas que ven, ¿no? Y hay que tener mucha experiencia en eso, pero bueno, en general, un tejido de próstata normal va a tener su célula, su capa basal y sus células de epitelio cilíndrico. Entonces, cuando hay un cambio en el tejido, pues van a cambiar la morfología de las células. Mientras no haya cáncer, en teoría, pues sigue conservando la capa basal. Y, por ejemplo, aquí en este paciente que tiene atipia, pues se refleja como que las células cambiaron. En lugar de ser cilíndricas, ya son más cuboides, ¿no? Una neoplasia intraepitelial, vemos que ya empieza como a disminuir la capa basal, se adelgaza, empiezan a tomar las células como características malignas, ¿no? El núcleo grande, se pierde un poquito la relación entre núcleo y nucleolo, y cuando hay un cáncer como tal, se dan cuenta que ya la célula basal ya se perdió. Entonces, una de las formas de diagnosticar cáncer es que la célula basal no está presente. Si no hay capa de células basales, es cáncer. Si tiene células basales, normalmente pues es una neoplasia, es una atipia o es una malformación premaligna, pero no cáncer. Entonces, una de las formas en las cuales nosotros caracterizamos al cáncer. Pues aquí dice, ¿no? Núcleo hipercromático, ¿qué quiere decir eso? Con las tinciones que hacen, pues adquiere, ojalá más el color. Los nucleolos también crecen. El citoplasma también abunda, como en este caso aquí en el NIP, por ejemplo, podemos ver que empiezan a cambiar las células hacia allá. Y lo que les decía, esto es importante, la capa de células basales está ausente. Si nosotros, por ejemplo, bueno, aquí ya es como que un poco hacia el microscopio, se ven aquí una morfología ordenada y demás, y hay una capa basal, y en un cáncer como tal, pues está todo desordenado. Si ven aquí está todo desordenado, no se alcanza a ver una glándula como tal, hay una distorsión entre núcleos y nucleolos, ven muchos puntitos por un lado y los núcleos, algunos sí, otros no. Eso es lo y en base a este desorden, digamos así, es como le dan en la calificación de Gleason a los tumores, ¿no? Bueno, antes de aquí, por ejemplo, hay una tinción o una técnica para buscar las células basales. Que las células basales van a pintar con una sustancia que se llama cromogranina. Entonces, la cromogranina va a pintar las células basales. Si no hay células basales, no va a pintar. Entonces, si nosotros le hacemos la prueba de la cromogranina y no pinta, quiere decir que es cáncer porque no hay capa de células basales. Entonces, estas son de las cuestiones para que tengan en cuenta que es importante, ¿no? Características, no hay capa de células basales, y si queremos identificarle que no la alcanzamos a ver o tenemos dudas, pues le hacemos la tinción con cromogranina o buscamos la cromogranina, y si no pinta, quiere decir que no hay esa capa y quiere decir que estamos ante un caso de cáncer, ¿verdad? Entonces, pues esto ya lo habíamos comentado en la parte de la hiperplasia, que la mayoría de los cánceres o adenocarcinomas se origina en la zona periférica, hasta un 70%. Otro 10 a 20% puede originarse en la zona de transición, que habíamos hablado que esta es la zona que más involucra en la hiperplasia prostática, y ya un mínimo 5 a 10% puede también originarse en la parte central. Entonces, no quiere decir que todo se origine en la zona periférica, pero es el más común. Y esta es la que nosotros podemos valorar con la palpación del tracto rectal. Entonces, el recto nosotros es la parte o la zona que nos queda en acceso, ¿no? Entonces, esos tumores de próstata tienden a irse hacia los huesos. O sea, cuando salen de la próstata y se va a otro órgano, uno de los primeros lugares donde se va es a los huesos. Y pueden ser los huesos de la cabeza, los huesos del tronco, principalmente fémur, pelvis, costilla, la espina, o sea, la parte de la columna torácica o lumbar, el esternón, el cráneo y el húmero. Todos estos huesos pueden tener metástasis. Entonces, si un paciente que lo están atendiendo por alguna razón le encuentra
que no hemos sospechado, no lo estamos valorando por cáncer, pero le encuentran, oye, este paciente tiene tumores en el hueso, ¿no? Tiene lesiones en el hueso, ¿de dónde vendrá el tumor? Si es hombre, una probabilidad es que venga de la próstata. Entonces ahí es cuando también debemos de saber eso, porque al ser el tumor más frecuente después de piel y tenemos estas lesiones en hueso, nosotros sospechamos si concuerda que es un hombre mayor de edad y tiene estas lesiones, probablemente todavía los primeros lugares que hay que descartar es que sea cáncer de próstata. ¿Cuál es el estudio ideal para detectar las metástasis? Pues este estudio que se llama gamagrama óseo. Entonces, hay con el radionucleótido que le aplican, las lesiones tumorales van a captar ese contraste y se van a ver que pintan más. Digo, ese es un ejemplo general, no quiere decir que este paciente tenga cáncer además, pero este estudio pues te dice qué parte capta más ese contraste o ese marcador, mejor dicho, es un marcador. Y estas son las lesiones sospechosas de metástasis. Entonces, si nosotros queremos ver qué tanta metástasis tiene en los huesos un paciente, pues tenemos que pedir, lo ideal es un gamagrama óseo. También se puede ver o tratar de ver en placas, radiografías, tomografía, pero son estudios que no son tan precisos. Si queremos ver con mayor precisión qué cantidad de metástasis, o si las lesiones son metastásicas, a veces tenemos duda entre si es metástasis o es una inflamación, una artritis, tenemos que mandar el gamagrama y ahí nos va a decir estas lesiones más, y si concuerda con el antígeno y que ya tienes cáncer, pues lo más seguro es que sean lesiones de tumor, de metástasis. La parte molecular, pues se ha visto que los pacientes con cáncer de próstata pueden tener algunas anormalidades o han encontrado anormalidades en algunos cromosomas, como el 8, el 10, el 11, el 13. Digo, esto no le vamos a dar no nos vamos a enfocar mucho en esto, nada más para que sepan que han encontrado, igual que en otros tumores, tratan de encontrar qué alteraciones pueden tener. Ya habíamos platicado que el cáncer pues, se relaciona muchas veces con alguna predisposición genética, alguna alteración que tenemos y que hay una variación entre los protooncogenes que habíamos comentado, y los contrarios, pues, que evitan que se desarrollen. Entonces, buscando todas esas alteraciones de qué es lo que pasa, por qué dan o a quiénes le dan los tumores más agresivos y demás, pues les buscan anormalidades en los cromosomas. Esto es lo que han encontrado en el caso de cáncer de próstata. ¿Sí? Va a haber lesiones. Aquí estas lesiones son como las diferenciales, ¿no? Puede haber cáncer, pero también se puede confundir, o pueden ser lesiones premalignas, lesiones inflamatorias crónicas, atróficas. Ya habíamos platicado también muchas veces que lesiones de inflamación crónica pueden generar o posteriormente cambiar la célula, ser una metaplasia se llama, y después ser lesiones precursoras de tumor. Entonces, datos clínicos. ¿Por qué es lo malo? Como muchos de los tumores, al principio pues, casi todos los tumores son asintomáticos. Ya cuando un tumor te da problemas, casi siempre es porque el tumor ya está avanzado. Entonces, ¿qué síntomas te puede dar un tumor de próstata? La mayoría asintomáticos. Si no es el caso, pudiera darte hematuria, es un punto que es síntoma y signo, la hematuria. Si crece la próstata y obstruye el camino de la orina, también te puede dar como la hiperplasia, síntomas obstructivos urinarios o irritativos. Si la próstata crece hacia la vejiga y el tumor invade el piso de la vejiga e invade la salida de los meatos, donde llegan los ureteros y los tapa, también van a tener, el paciente puede tener dolor en las fosas renales y descubrir que tiene tapados los dos riñones, porque el tumor invade esa parte donde desembocan los ureteros y hace que los riñones se tapen, ¿no? Puede ser de un lado, puede ser de los dos. Entonces esto es como que lo más frecuente, pero acuérdense que esto es cuando ya el tumor avanzó. En un principio, pues muchos pacientes, no, yo no, ¿para qué me hago estudios si yo orino bien? No tiene nada que ver, acuérdense, hay dos cosas diferentes. La hiperplasia es la que da molestia para orinar y el cáncer normalmente es asintomático para que tengan esa situación de que no, porque no tengan molestia para orinar no van a tener cáncer. O incluso si tuvieran molestia para orinar no quiere decir que van a tener cáncer, lo más seguro es que tengan hiperplasia de la próstata.
Y solo en casos ya avanzados es cuando se generan síntomas, igual que en muchos otros tumores. ¿Cuáles son los signos que podemos encontrar? Lógicamente al tacto, pues podemos encontrar nódulos o que toda la próstata está toda dura. Si el tumor ya está comprimiendo, por ejemplo, la columna, les dije que invade los huesos, y entre esos huesos, si está invadiendo la columna y este tumor crece y se mete a la médula, pues lo va a comprimir. Entonces el paciente también puede ser que llegue con paraplegia, o sea que no puede caminar, que no siente las piernas, que las deja de mover de repente, y puede ser ocasionado por un tumor de próstata que está invadiendo la columna. El reflejo glucaginoso hiperrefléctico, igual que está invadiendo la médula, ¿no? Y está afectando los reflejos. Y el otro que les digo pues es que en algunos estudios pueda tener elevación de la creatinina. Para cáncer de próstata en específico, el estudio pues, que enviamos y que habíamos platicado, que es un tamizaje, una detección oportuna, mejor dicho, o en la búsqueda de cáncer de próstata, pues nosotros tenemos que solicitar el antígeno prostático específico. El antígeno prostático es una proteína que se produce en las glándulas de la próstata. Normalmente se libera una cantidad mínima de este antígeno hacia la sangre y por eso los valores son leves. Si nosotros tomáramos una muestra de la próstata directamente de antígeno, pues saldrían miles, ¿no? Entonces las células de la próstata producen el antígeno y normalmente no se liberan a la sangre. Si el nivel de antígeno en la sangre se libera o se incrementa, hay varias opciones. Uno, pues que sí es una enfermedad o un problema de la próstata, pero no necesariamente de cáncer. Entonces, por eso aquí dice que el antígeno prostático es específico de la próstata, pero no de cáncer. Si está elevado, una de las opciones es que tenga cáncer, pero no es la única enfermedad que produce que se eleve el cáncer. Tenemos un paciente con una prostatitis, una infección aguda, puede elevar el antígeno, un trauma en la zona de la próstata, incluyendo una colocación de sonda, un tacto rectal, lo que sea, cualquier cosa que manipule la próstata puede elevar los valores del antígeno en sangre. Incluso se ha visto, o en algunos estudios se comenta que pacientes que usan bicicleta, que usan caballo, pudieran incluso también ser causa para elevar en cierto grado el antígeno. Como les digo, si encuentran un antígeno de 100, pues es raro que sea otra causa, y lo más común es que sea cáncer de próstata. Pero si ustedes encuentran antígenos de 7, 8, 10, 11, pues pueden ser por otras causas, no solo cáncer de próstata. Entonces esto es importante que sepan, el antígeno es específico de la próstata, se produce ahí, y si está en sangre es porque hay un problema en la próstata, pero no necesariamente va a ser cáncer, para que lo sepan, o sea, puede haber otras opciones. Entonces el antígeno es una herramienta diagnóstica y nos ayuda a estadificar a un paciente. Si el paciente tiene más de 20, pues el riesgo de ese paciente es mayor, el riesgo de que se haya salido de la próstata también es mayor y que haya metástasis, entonces esos pacientes son de más alto riesgo y pues la probabilidad de que los curemos, digamos así, con un tratamiento de cirugía, además, disminuye. Por eso dice aquí que nos sirve como un medio para estadificar al paciente. Si es un antígeno, si él tiene cáncer de próstata con 7, con 8, con 9, su pronóstico es mejor, la probabilidad de que el cáncer todavía esté dentro de la próstata también es alto, y de que lo curemos con cirugía o radioterapia es más alto. Entonces, por eso es importante que tengamos el valor inicial del antígeno cuando le detectamos el cáncer, porque de eso también, así como les había dicho que el Gleason nos sirve para estadificar quién tiene más riesgo y quién no, también aquí, si tiene más antígeno, pues las opciones de tratamiento son tales, y si tiene menos antígeno, al momento del diagnóstico de cáncer también van a ser diferentes. En general, ¿qué es lo que se considera normal? Abajo de 4 el antígeno. Como les dije, hay estudios donde, por ejemplo, este que dice abajo, donde se ha demostrado que hombres de 50 años o menos, pues el antígeno debe estar abajo de 2.5, pero bueno, actualmente no se ha establecido, y en las normas mexicanas, digamos así, se establece que el antígeno debe ser abajo de 4. Si tú quieres hacer una biopsia a un paciente con 3 o con 3, te van a decir, oye, pues ¿cómo? Si está en un valor normal. Entonces, en general, lo seguimos tomando así. Un paciente abajo de 4 tiene menos riesgo de cáncer de próstata, o sea que se considera el valor normal. Si está arriba de 4, pues ya hay que tener ese foco rojo de a ver qué pasa, es un crecimiento de la próstata, es una infección, es un trauma,
es cáncer, ¿no? Y les había dicho, mientras más alto el antígeno, más riesgo de cáncer. Mientras más bajo el antígeno, menos riesgo de cáncer, y ningún valor de antígeno es 0% cáncer. O sea que lo que les comentaba hace rato, un paciente con 2, 2.5 o 1 puede tener cáncer, aunque la probabilidad es muy bajita, puede llegar a tener cáncer. ¿Vale? Entonces, mientras más también aumenta la edad del paciente, por eso es esto que dice aquí, mientras más edad tiene el paciente, normalmente su antígeno va a ser alto. Entonces, si un paciente de 70 años tiene 4.5 o 5 de antígeno, para esa persona puede ser normal ese valor de antígeno. Entonces, eso ya hay estudios donde les dan un valor en base a tal edad, el antígeno puede ser hasta 5, hasta 6. ¿Sale? Pero bueno, eso ya es chamba de nosotros. El uno, lo que ustedes deben saber principalmente es esto, ¿no? Doctor, Dígame. ya tenemos clase de fisio. Ah, ok, está bien, no se preocupen. Pues nos vemos. Ok, Sigan estudiando o estudien y mañana seguimos con la clase. ¿Vale? gracias. Gracias.